En el resplandor de las luces de la ciudad, María Félix, la icónica reina del cine mexicano, se encontraba rodeada de lujos. Joyas brillantes adornaban su cuello y su vestido de seda deslumbraba en la gala. Sin embargo, en medio de la opulencia, una sombra se cernía sobre su corazón. Jacobo Zabludovsky, un periodista astuto, la miró a los ojos y pronunció una frase que resonaría en su alma: «Estás obsesionada con el dinero». Esa simple afirmación, cargada de verdad, la golpeó como un rayo. ¿Era posible que su búsqueda de riqueza la hubiera despojado de su esencia? En un mundo donde el glamour era sinónimo de éxito, María se enfrentaba a una pregunta aterradora: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por su ambición? Mientras las risas y los aplausos llenaban el aire, su mente se sumergía en un torbellino de emociones. Recordó sus inicios, cuando el cine era un sueño y no una industria. La pasión por actuar, la conexión con el público, todo parecía haber quedado atrás. Ahora, cada papel, cada película se medía en cifras y contratos. La fama había transformado su arte en un negocio. María se sintió atrapada en una jaula dorada. La imagen de la mujer fuerte y decidida que todos admiraban comenzaba a desvanecerse. ¿Era realmente feliz? La pregunta la atormentaba. En su búsqueda de reconocimiento, había perdido de vista lo que realmente importaba. La soledad la abrazaba en las noches silenciosas, cuando las luces se apagaban y el eco de su propia voz la confrontaba. La gala continuaba, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó a su madre, quien siempre le decía que el verdadero valor de una persona no se medía en riquezas, sino en el amor y la pasión que compartía. ¿Dónde había quedado esa María, la mujer que soñaba con cambiar el mundo a través de su arte? La mirada de Jacobo la seguía, penetrante y desafiante. Él sabía que había tocado una fibra sensible. La presión de la fama y el éxito la había llevado a un punto de quiebre. ¿Era el dinero su único motor, o había algo más profundo que la impulsaba? Mientras la música sonaba y las copas brindaban, María sintió un nudo en el estómago. La risa de los demás se convirtió en un murmullo distante. La verdad la golpeaba con fuerza. La obsesión por el dinero había nublado su juicio, y ahora se preguntaba si había sacrificado su alma en el proceso. La noche avanzaba, y con cada minuto que pasaba, la tensión crecía. La mirada de Jacobo se volvía más intensa, como si supiera que ella estaba al borde de un descubrimiento. ¿Qué haría María con esta revelación? ¿Se atrevería a enfrentarse a su propia verdad? La gala, una celebración de la superficialidad, se tornó en un escenario de introspección. María se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra el mundo exterior, sino contra su propio reflejo. La imagen que había construido a lo largo de los años comenzaba a desmoronarse. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La música se desvaneció, y el murmullo de la multitud se convirtió en un eco lejano. María se encontró sola en medio de la multitud, enfrentando la cruda realidad de su vida. La pregunta que la atormentaba se convirtió en un grito silencioso. ¿Quién era realmente María Félix sin el dinero y la fama? La respuesta se escondía en las sombras de su corazón, y el miedo a descubrirla la paralizaba. ¿Podría despojarse de su identidad construida y enfrentarse a la verdad? La noche prometía más que glamour, prometía un viaje hacia lo desconocido. Mientras la gala continuaba, una decisión se gestaba en su interior. ¿Se atrevería a dar un paso hacia la autenticidad, o se aferraría a la ilusión de la riqueza? La tensión era palpable, y el destino de María Félix pendía de un hilo. ¿Qué camino elegiría? La respuesta podría cambiarlo todo. Desde su infancia, María Félix fue marcada por la lucha y la ambición. En un barrio donde el dinero era sinónimo de poder, cada día era una batalla. Las calles estaban llenas de sueños rotos y promesas incumplidas. María observaba a su alrededor, absorbiendo el ambiente de desesperación y deseo. La vida le enseñó que el éxito no era un regalo, sino una conquista. Su madre, una mujer fuerte y decidida, siempre le decía: el dinero no lo es todo, pero sin él, no eres nada. Estas palabras resonaban en la mente de María como un eco constante. Desde pequeña, entendió que el brillo de la fama y la riqueza era tentador, pero también peligroso. Cada vez que veía a alguien triunfar, sentía una mezcla de admiración y envidia. ¿Era posible alcanzar la grandeza sin perderse a sí misma en el camino? María se sumergió en el mundo del espectáculo. Las luces, las cámaras, el aplauso. Todo parecía un sueño, pero detrás de esa fachada glamorosa había un precio que pagar. La competencia era feroz. Las sonrisas eran a menudo máscaras que ocultaban la traición y la desesperación. Cada nuevo papel, cada nueva oportunidad, era un recordatorio de que el éxito podía ser efímero. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su estatus? Una noche, mientras se preparaba para un evento importante, miró su reflejo en el espejo. La mujer que veía era hermosa,
pero había algo en sus ojos que la inquietaba. ¿Era realmente feliz o este solo estaba persiguiendo una ilusión? La presión de ser un ícono la consumía. La ambición se había convertido en una sombra que la seguía a todas partes. Cada decisión que tomaba la llevaba a un abismo de dudas. En su camino hacia la cima, María se encontró con viejos amigos. Algunos la apoyaban, otros la criticaban. La distancia entre ellos se hacía más grande. La fama había cambiado su percepción del mundo. Se sentía sola, atrapada en un laberinto de expectativas. La pregunta que la atormentaba era: ¿valía la pena sacrificar sus relaciones por un sueño? Una noche, en una gala llena de celebridades, se encontró con una figura del pasado. Era su mejor amiga de la infancia, alguien que había compartido sus sueños y temores. La alegría de ver a alguien familiar se desvaneció rápidamente al recordar cómo la ambición había arrastrado a ambas por caminos diferentes. La conversación fue tensa, llena de recuerdos y reproches. María sintió el peso de sus decisiones. ¿Había perdido a su amiga por un puñado de fama? Mientras la música sonaba y las risas llenaban el aire, María se sintió más aislada que nunca. La multitud la aclamaba, pero en su interior, una tormenta se desataba. La lucha entre su deseo de ser reconocida y su necesidad de conexión la desgastaba. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre el éxito y la felicidad? En su mente, la imagen de su madre regresaba. Recordaba sus sacrificios, sus enseñanzas. «No olvides de dónde vienes», le decía. Pero ¿cómo podía recordar su pasado cuando el presente era tan deslumbrante? La ambición la había llevado a lugares que nunca imaginó, pero también la había alejado de lo que realmente importaba. María se dio cuenta de que la búsqueda de la grandeza había oscurecido su esencia. La fama era un espejismo, un reflejo distorsionado de lo que realmente deseaba. En su corazón anhelaba autenticidad, conexión, amor, pero el camino hacia la cima estaba lleno de decisiones difíciles. ¿Podría renunciar a lo que había construido para recuperar lo que había perdido? La noche avanzaba, y la presión aumentaba. La mirada de la multitud se centraba en ella, pero su mente estaba en otro lugar. La lucha interna se intensificaba. La ambición y el deseo de ser amada chocaban en un torbellino de emociones. María sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría persiguiendo un sueño que la alejaba de su verdadero yo, o se atrevería a dar un paso atrás y redescubrir lo que realmente significaba ser feliz? En ese instante el tiempo pareció detenerse. La música se desvaneció y el ruido de la gala se convirtió en un murmullo lejano. María se enfrentó a su reflejo una vez más. Esta vez, no solo veía una estrella, sino a una mujer que anhelaba ser libre. La lucha por su identidad había comenzado. ¿Sería capaz de encontrar su camino en medio de la oscuridad? La habitación estaba iluminada tenuemente. Las sombras danzaban en las paredes, creando un ambiente cargado de tensión. Jacobo se reclinó en su silla, observando a María con una mezcla de curiosidad y desafío. Ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, parecía más distante que nunca. «¿Estás obsesionada con el dinero?», lanzó Jacobo, como si fuera una bomba. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de significado. María se quedó en silencio, su risa se desvaneció, dejando un eco inquietante. ¿Era verdad? ¿Era el dinero lo que la definía? María sintió un nudo en el estómago. La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. Había construido su vida en torno a la ambición, al éxito material. ¿Pero a qué costo? La imagen de sí misma que había cultivado durante años comenzaba a desmoronarse. ¿Qué hay de malo en querer más?, pensó. Pero la respuesta no era tan sencilla. En su interior, una batalla se libraba. Por un lado, el deseo de ser reconocida, de alcanzar la cima. Por otro, la creciente sensación de vacío que la acompañaba. Jacobo la observaba, buscando una grieta en su fachada. Sabía que detrás de esa sonrisa había un torbellino de emociones. «¿Qué te hace feliz, María?», preguntó, rompiendo el silencio. La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. María se sintió atrapada. La felicidad parecía un concepto lejano, casi inalcanzable. Había perseguido el dinero como si fuera un faro en la oscuridad, pero ahora se preguntaba si realmente era eso lo que quería. ¿Era el éxito lo que la llenaba, o solo una ilusión? Las imágenes de su infancia la asaltaron. Recuerdos de risas, de momentos simples que no tenían precio. ¿Dónde había quedado esa niña que soñaba con cambiar el mundo? La ambición la había consumido y ahora se encontraba en una encrucijada. ¿Qué pasaría si todo se desmoronara?, se preguntó. La idea la aterrorizaba. Había construido su identidad sobre cimientos de dinero y estatus. Pero ¿y si todo eso desapareciera? ¿Quién sería ella entonces? Jacobo, sintiendo la intensidad del momento, decidió profundizar. «A veces, el dinero puede ser una prisión», dijo su voz suave pero firme.
María sintió un escalofrío. La idea de estar atrapada en su propia creación la inquietaba. La risa que había ocultado su conflicto interno se desvaneció por completo. «¿Y si no soy más que eso?», murmuró, casi para sí misma. La vulnerabilidad se asomó a su rostro y por un instante Jacobo vio a la verdadera María. La lucha interna se intensificaba. La presión de la sociedad, las expectativas, el miedo al fracaso, todo eso la había llevado a este punto. Pero, ¿era realmente lo que quería? La pregunta la atormentaba. María miró por la ventana, observando el mundo exterior. Las luces de la ciudad brillaban, pero se sentía más sola que nunca. ¿Qué hay más allá del dinero?, se preguntó. La búsqueda de respuestas la llevó a un lugar oscuro, donde la duda y la inseguridad reinaban. Jacobo, sintiendo la carga emocional, se acercó un poco más. «A veces, lo que más tememos es lo que realmente necesitamos enfrentar», dijo. Las palabras resonaron en el corazón de María. ¿Era el miedo a perder lo que la mantenía atada? La lucha entre su deseo de éxito y su necesidad de autenticidad la desgastaba. ¿Podía encontrar un equilibrio? La idea de renunciar a su vida actual la aterrorizaba, pero la posibilidad de seguir así la llenaba de angustia. ¿Qué pasaría si dejara todo atrás?, pensó. La idea era liberadora y aterradora al mismo tiempo. La imagen de una vida sin cadenas la seducía, pero el miedo a lo desconocido la mantenía cautiva. Jacobo, percibiendo su tormento, decidió ser el faro en medio de la tormenta. «A veces, hay que arriesgarse para encontrar la verdadera felicidad», sugirió. Las palabras resonaron en el alma de María, como un susurro de esperanza. La conversación se tornó un viaje hacia lo profundo. Cada palabra era un paso hacia la verdad. María sabía que debía enfrentar sus demonios, pero el camino no sería fácil. La lucha apenas comenzaba. La tensión en la habitación era palpable. Ambos sabían que estaban al borde de un descubrimiento crucial. ¿Podría María liberarse de las cadenas que ella misma había forjado? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero requeriría valentía. La noche avanzaba, y con ella, la búsqueda de respuestas. La lucha interna de María se intensificaba, y el tiempo parecía detenerse. ¿Qué decidiría? La historia apenas comenzaba a desvelarse. La habitación estaba cargada de una tensión palpable. María, con su mirada desafiante, se mantenía firme. Su voz resonaba con la fuerza de una mujer que había luchado por cada paso en su vida. Pero Jacobo, con su tono suave y persuasivo, comenzaba a desentrañar las capas de su fortaleza. «¿Por qué te sientes culpable por lo que deseas?», preguntó, su mirada fija en ella. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta la golpeó como un rayo. Había construido su vida sobre la base de decisiones firmes, pero en ese instante la duda se coló en su mente. «Soy una mujer poderosa», pensó. «No debería sentirme así». Pero la verdad era que a pesar de su éxito, había momentos en que se sentía atrapada. La presión de ser un modelo a seguir, de ser la mujer fuerte que todos esperaban, la consumía. ¿Era posible que su deseo de amor y conexión la hiciera débil? Jacobo continuó. ¿No es el deseo una parte de la humanidad? ¿Por qué deberías renunciar a eso? Sus palabras eran como un eco en su mente. María se sintió vulnerable. La imagen de la mujer fuerte que había proyectado comenzó a desmoronarse. ¿Qué pasaría si me dejara llevar?, se preguntó. La idea la aterraba. Había construido muros a su alrededor, protegiéndose de un mundo que a menudo la juzgaba. Pero ¿quién la juzgaría si se permitía ser auténtica? La lucha interna se intensificaba. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro. En ese momento, María se vio reflejada en el cristal. Una mujer fuerte, sí, pero también una mujer con deseos, con anhelos. La imagen era confusa. ¿Podía ser ambas cosas? ¿Por qué debería sentirme culpable por querer ser amada? La pregunta resonaba en su mente. La sociedad había impuesto reglas, límites, pero ¿quién decía que debía seguirlas? La lucha entre su deseo y su imagen pública la desgastaba. Jacobo, al notar su vacilación, se acercó un poco más. La verdadera fortaleza no está en reprimir lo que sientes, sino en aceptarlo. ¿No crees que es hora de que te enfrentes a tus propios deseos? María sintió que el aire se volvía más denso. La idea de aceptar sus deseos la aterraba. Había pasado tanto tiempo construyendo su imagen, protegiéndose de las críticas. ¿Pero a qué costo? La soledad la abrazaba en las noches silenciosas. ¿Es esto lo que realmente quiero?, se cuestionó. La lucha entre su deseo de amor y su necesidad de ser fuerte la mantenía despierta. La presión de ser perfecta la había llevado a un punto de quiebre. La conversación se tornó más intensa. Jacobo, con su mirada penetrante, la instaba a abrirse.
no estás sola en esto. Todos luchamos con nuestros deseos. La clave está en encontrar el equilibrio. María sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de ser vulnerable la asustaba, pero también la atraía. Podía permitirse ser humana, la lucha interna se intensificaba. ¿Qué pasaría si me acepto tal como soy? La pregunta flotaba en el aire. La idea de liberarse de las expectativas ajenas era tentadora. Pero, ¿y si eso significaba perder su imagen de mujer fuerte? La luz del atardecer se desvanecía, dejando un rastro de sombras en la habitación. María se sintió atrapada entre dos mundos. La mujer poderosa que todos admiraban y la mujer que anhelaba ser. ¿Es posible ser ambas?, se preguntó. La lucha entre su deseo y su imagen pública la desgastaba. La presión de ser perfecta la había llevado a un punto de quiebre. Jacobo, al ver su conflicto, sonrió con comprensión. La verdadera fortaleza radica en la autenticidad. No tienes que elegir entre ser fuerte y ser vulnerable. Puedes ser ambas cosas. María sintió que una chispa de esperanza iluminaba su interior. La idea de aceptar sus deseos, de ser auténtica, comenzaba a tomar forma. Pero el miedo seguía acechando. ¿Podría realmente dar ese paso? La conversación se tornó un viaje hacia lo desconocido. La lucha interna de María se intensificaba, pero también lo hacía su deseo de liberarse. La tensión en el aire era innegable. ¿Qué decisión tomaría? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. El sol se filtraba a través de las ventanas del estudio, iluminando el lienzo vacío que había sido testigo de tantas decisiones. Diego Rivera, un maestro del muralismo, había dejado su huella en la historia del arte. Pero para él, ese cuadro no era más que un objeto que había vendido. La noticia había sacudido a su círculo. Lo vendí porque no me gustó, había dicho con una frialdad que helaba el ambiente. Pero, ¿era realmente eso todo? La decisión de deshacerse de la obra revelaba un conflicto interno profundo. No se trataba solo de estética, era un reflejo de su lucha con el dinero y el estatus. En su mente el lujo era una prisión, una cadena que lo ataba a expectativas ajenas. La presión de ser un artista reconocido, de vivir en la opulencia, lo consumía. Cada billete que entraba en su bolsillo parecía pesar más que el anterior. Mientras caminaba por la galería, sus pasos resonaban en el silencio. Las paredes estaban adornadas con obras maestras, pero él solo veía sombras. Sombras de lo que había sido y de lo que podría haber sido. La pregunta lo atormentaba. ¿Había vendido su alma por un puñado de monedas? La respuesta no era sencilla. Cada cuadro que había creado era un pedazo de su ser, un fragmento de su historia, pero al mismo tiempo cada venta era una liberación, una forma de escapar de las cadenas que lo mantenían prisionero. Recordaba la primera vez que vendió una obra, la emoción de recibir el dinero, la sensación de éxito, pero esa alegría se desvaneció rápidamente. Con cada venta, sentía que se alejaba más de su esencia. El arte se convirtió en un producto, y él, en un comerciante. La lucha entre el artista y el empresario lo desgastaba. Era posible ser fiel a uno mismo y al mismo tiempo sobrevivir en un mundo que valoraba más el precio que la pasión. La noche caía y la soledad se hacía palpable. Se sentó frente al lienzo vacío, sintiendo el peso de su decisión. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando la angustia en sus ojos. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Era el lujo una prisión o una liberación? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. En su interior, un torbellino de emociones lo consumía. La ambición, el deseo de reconocimiento, chocaban con su necesidad de autenticidad. Cada vez que miraba el cuadro que había vendido, sentía una punzada de arrepentimiento. No era solo un objeto, era un símbolo de su lucha. Un recordatorio de que, a veces el precio que pagamos por el éxito es demasiado alto. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la ciudad iluminada, un mar de luces que representaban sueños y aspiraciones. Pero, ¿a qué costo? La vida que había elegido lo había llevado a un lugar oscuro. Un lugar donde el arte se había convertido en un medio para un fin, donde la belleza se había perdido en el ruido del comercio. La lucha interna se intensificaba. La voz de su conciencia susurraba: ¿qué has hecho? Se sentía atrapado en un ciclo sin fin. La búsqueda de la aprobación lo había llevado a sacrificar su pasión. El lujo que una vez había soñado se había transformado en una carga. La presión de mantener una imagen lo había despojado de su libertad. Mientras la noche avanzaba, la angustia se convertía en claridad. Comprendió que su decisión de vender el cuadro no era solo un acto de desdén, era un grito de auxilio. Un deseo de liberarse de las expectativas que lo habían asfixiado. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero lujo no era el dinero, sino la libertad de ser quien realmente era. Con una nueva determinación, se acercó al lienzo vacío.
La inspiración comenzaba a fluir nuevamente. La lucha no había terminado, pero ahora tenía una nueva perspectiva. El arte no era solo un medio para ganar dinero, era una forma de expresión, una conexión con su verdadero yo. La prisión que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La noche se convirtió en un refugio. En la penumbra encontró la paz. La lucha interna seguía, pero ahora era diferente. Había tomado una decisión, no dejaría que el lujo lo definiera. En su corazón, sabía que el verdadero valor del arte radicaba en su capacidad para tocar almas, no en su precio en el mercado. Y así, con cada trazo, comenzaba a reconstruir su libertad. María Félix, un ícono de la belleza y el poder, se movía entre el lujo y la soledad. Su vida era un espectáculo, pero detrás de cada joya brillaba una lucha interna. ¿Qué significa realmente ser una leyenda en un mundo superficial? Esa pregunta la perseguía, como una sombra que nunca la abandonaba. Desde joven, María fue consciente de su atractivo. Las miradas la seguían, los susurros la rodeaban. Pero, ¿era eso suficiente? La fama le otorgó un estatus, pero también la aisló. En cada gala, en cada evento, se sentía como un objeto en exhibición. La admiración era abrumadora, pero el vacío en su interior crecía. Las joyas que adornaban su cuello eran símbolos de su éxito, pero también de su soledad. Cada diamante brillaba con la luz de su esfuerzo, pero también reflejaba la oscuridad de su lucha. ¿Era realmente feliz? Esa pregunta la atormentaba en las noches solitarias. La imagen que proyectaba al mundo era perfecta, pero su corazón anhelaba algo más profundo. María se enfrentaba a un dilema moral. Por un lado, quería ser reconocida, admirada. Por otro, deseaba autenticidad. La presión de ser una leyenda la empujaba a mantener una fachada. Pero, ¿a qué costo? La lucha por su identidad se intensificaba. ¿Era María Félix la mujer fuerte que todos admiraban, o solo un personaje creado para satisfacer las expectativas ajenas? En su mente, la batalla era feroz. Recordaba momentos de su infancia, cuando soñaba con ser actriz. La pasión la consumía, pero la realidad era diferente. La industria del cine no solo exigía talento, sino también conformidad. Cada papel que aceptaba la alejaba más de su verdadero yo. La fama la había transformado en un ícono, pero también en una prisionera de su propia imagen. Las noches en su lujosa casa eran las más difíciles. Rodeada de lujos, se sentía vacía. Las paredes estaban decoradas con recuerdos de su éxito, pero el eco de su soledad resonaba más fuerte. Se preguntaba si alguna vez podría ser vista más allá de su belleza. ¿Podría ser valorada por su esencia, por su lucha? La respuesta siempre parecía esquiva. Un día, mientras contemplaba su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que había perdido parte de sí misma. La mujer que miraba era una leyenda, pero también una extraña. La presión de ser perfecta la había llevado a un punto de quiebre. La lucha por mantener su imagen la había despojado de su autenticidad. ¿Era eso lo que quería? ¿Ser una figura admirada pero incomprendida? María decidió que era hora de enfrentar su verdad. Comenzó a explorar su identidad más allá del glamour. Se sumergió en la escritura, en la pintura, en la búsqueda de su voz. Cada trazo, cada palabra, era un paso hacia la libertad. La lucha interna seguía, pero ahora tenía un propósito. Quería ser más que una leyenda. Quería ser un ser humano completo. A medida que se adentraba en este viaje, comenzó a compartir su historia. Habló de sus miedos, de sus inseguridades. La respuesta del público fue abrumadora. Muchos se identificaron con su lucha. La conexión emocional que estableció fue profunda. Por primera vez, María se sintió vista por lo que realmente era, no solo por su imagen. Sin embargo, la sombra de la duda nunca desapareció por completo. Cada vez que se enfrentaba a un nuevo proyecto, la pregunta regresaba: ¿seré suficiente? La lucha por su identidad continuaba, pero ahora tenía aliados. Su historia resonaba en otros, y eso le daba fuerza. La leyenda de María Félix se transformaba en un símbolo de autenticidad. La vida de María se convirtió en un testimonio de la lucha por el poder y la identidad. A pesar de su extravagancia, su legado iba más allá de las joyas y el glamour. Era un recordatorio de que ser una leyenda no significa ser perfecta, significa ser valiente, enfrentar las sombras y encontrar la luz en medio de la oscuridad. María Félix, en su búsqueda de autenticidad, se convirtió en un faro para muchos. Su historia inspiró a otros a cuestionar las expectativas y a buscar su verdad. En un mundo superficial, ella eligió ser real, y en esa elección encontró su verdadero poder.
La leyenda de María Félix no solo brilló en la pantalla, sino también en los corazones de aquellos que se atrevieron a soñar. María Félix, un ícono de la belleza y la fama, se encontraba en la cúspide de su carrera. Las luces brillaban intensamente, y el mundo la adoraba. Sin embargo, en su interior, una tormenta se desataba. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Era el dinero la respuesta a su búsqueda de significado? Cada día, María se despertaba en su lujosa mansión, rodeada de objetos que reflejaban su estatus. Pero a medida que miraba por la ventana, la ciudad vibrante parecía distante. La gente la aclamaba, pero ¿quién la conocía realmente? La soledad la envolvía como una sombra. En su mente una pregunta persistía: ¿estoy persiguiendo el dinero o el significado? Las fiestas eran espectaculares. Risas, música y el clamor de admiradores. Sin embargo, en medio de la multitud, María se sentía vacía. Las conversaciones superficiales la dejaban insatisfecha. Buscaba conexiones auténticas, pero solo encontraba máscaras. La fama era una prisión dorada. Una noche, mientras contemplaba su reflejo en un espejo, se dio cuenta de que había perdido su esencia. La imagen que veía no era la de la mujer que soñaba ser. Era una figura construida por las expectativas de otros. La presión de ser perfecta la consumía. ¿Era esto lo que realmente quería? La lucha interna se intensificaba. María decidió escapar de la rutina. Se alejó de las luces y los aplausos. Se adentró en un pequeño pueblo donde la vida era simple. Allí, conoció a personas que no la reconocían. La saludaron con sonrisas genuinas, no por su fama, sino por su humanidad. Comenzó a escuchar historias de vidas llenas de luchas y triunfos. Cada relato la tocaba profundamente. Una anciana, con ojos llenos de sabiduría, le dijo: la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en momentos compartidos. Esa frase resonó en el corazón de María. ¿Cuántos momentos había perdido persiguiendo un ideal vacío? La búsqueda de significado se convirtió en su nueva obsesión. Mientras exploraba el pueblo, se dio cuenta de que la belleza estaba en lo cotidiano. Las risas de los niños, el aroma del pan recién horneado, las conversaciones al atardecer. Todo era un recordatorio de lo que realmente importaba. La fama era efímera, pero las conexiones humanas eran eternas. Sin embargo, la sombra de su vida anterior la seguía. Las ofertas de películas y contratos la llamaban. La tentación de regresar a la vida de glamour era fuerte. Pero ¿a qué costo? La lucha entre el deseo de éxito y la búsqueda de significado la desgastaba. Cada decisión se sentía como un sacrificio. Una noche, mientras miraba las estrellas, se preguntó: ¿qué legado quiero dejar? La fama podría desvanecerse, pero las historias que compartía podrían perdurar. Decidió que su voz debía ser un faro para otros. Quería inspirar a quienes se sentían atrapados en la búsqueda de la aprobación. María comenzó a escribir. Sus palabras fluían como un río desbordado. Hablaba de sus miedos, sus inseguridades y su viaje hacia la autenticidad. Cada página era un paso hacia la libertad. La escritura se convirtió en su terapia, su forma de conectar con el mundo sin las cadenas de la fama. A medida que compartía su historia, comenzó a recibir cartas de personas que se sentían identificadas. Sus palabras resonaban en aquellos que también luchaban con sus propias obsesiones. María comprendió que su verdadero poder no residía en su imagen, sino en su capacidad de tocar vidas. La fama, que una vez la había consumido, ahora se convertía en una plataforma para el cambio. María se dio cuenta de que podía usar su voz para desafiar la percepción de la fama y el poder. La lucha interna se transformó en una misión. Quería que otros cuestionaran sus propias obsesiones. La historia de María Félix es un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en los demás. La búsqueda de significado puede ser un camino solitario, pero no tiene que serlo. Al final, todos enfrentamos la misma pregunta: ¿estamos persiguiendo el dinero o el significado? María eligió el significado. ¿Y tú, qué elegirías?